diéramos, que lleven la teoría de diabetes primero, ¿no? Eso hubiera sido lo lógico, porque todavía lo que es diabetes viene después, pero vamos a ir adelantando algunas cosas. Como a mí me dieron la lista, todo, ya, ayer me llegó la lista ayer en la noche, creo. No, antes de ayer en la noche, o sea, porque iba a comenzar el día de ayer, ¿no? Pero más bien les agradezco que hayan comprendido porque tuve que llevarlo a mi esposo al hospital porque estaba con una crisis del síndrome de Meniere. Entonces, o lo llevaba o hacíamos la práctica con mi esposo vomitando atrás mío, entonces no se iba a poder, no iba a estar no iba a ser tan cómodo, ¿ya? Entonces, ya hoy día, ya bueno, ya está mejor, entonces ya podemos avanzar. El próximo tema que vamos a ver mañana es hipertiroidismo, ¿ya? Lo que sí, para que revisen hipertiroidismo. Justo yo le comentaba a la asistenta, que ya no es otra chica, no me acuerdo el nombre, que es asistenta de la parte de académica, y le había comentado que yo ahorita, por ejemplo, los días miércoles, hoy me han puesto para el área COVID. Entonces, mi horario, ¿cómo es? O sea, yo hago 4 horas de consulta y 2 horas de interconsulta, ¿ya? Pero cumplo mis 4 horas, pero si no hay interconsultas, pues, y no está el área de permanencia de personal vigilando si nos escapamos, entonces me voy antes, pues, si es que acabo antes, ¿ya? Entonces, los días martes que les he puesto a la práctica, a mí me toca teleconsulta. Este mes me han programado teleconsulta, entonces yo hago solamente consultas y eso es muy variable dependiendo de la cantidad de pacientes que haya. Si hay poco paciente, avanzo rápido y acabo incluso antes de las 4. Si hay mucho paciente, así avanzando corriendo, a las 4 suelo terminar, pero si avanzo súper rápido. Y ya con eso ya cumplo mis horas. Los días jueves, ahí sí es donde yo estoy yendo al hospital. Me han programado presencial en la tarde y me programan de 12 a 4. Entonces, dependiendo de la cantidad de pacientes, si yo acabo antes, bueno, busco pues irme antes para poder estar acá en mi casa. Entonces o sea, mañana, por ejemplo, yo les voy a decir, vamos a conectarnos a las 4 o espérenme 10 minutos que estacione mi carro, etcétera, ¿no? O sea, yo ya les voy avisando, ¿no? Si de plano ha habido algún problema, les aviso con anticipación, ¿saben qué? He tenido este problema y lo recuperamos. ¿Ya? Entonces eso les quería decir, por los martes y los jueves yo he puesto de 4 a 6, pero puede ser variable, puede ser incluso antes que empecemos la práctica. Entonces, eso también les quería decir para que podamos coordinar los horarios, ¿ya? Porque ahorita solamente están haciendo prácticas, ¿no es cierto? ¿O no? Más o menos con exámenes También estamos teniendo Yes. clases de algunos cursos, y doctor. algunos cursos. Ah, ya. Sí. Ujú. Claro. Ya, y Pero, justo también había quedado, verdad, pues creo que hoy día les iba a dictar también la teoría, ¿no? Les iba a dictar teoría había quedado con una compañera suya para dictar la teoría que nos ha faltado. Justo a ella le quiero escribir, que no sé cuál de todos es, que habíamos quedado a las 5. Quiero avisarle para empezar, eh, para avisarle para más tarde o no. A ver, déjame ver, porque no sé quién me ha escrito. Es que tengo tantos WhatsApps. A ver, vamos a ver. Ok, este no es. Este eres tú. Ay, ¿dónde estará quién es su compañerita que está creo encargada que es de? Gabriela Campos. Ay, ya estoy buscando el. Ay, es que como he estado haciendo pura teleconsulta de pacientes COVID, así en mi privado. Ah, ya, acá está. Ya le encontré su compañera. Ya, entonces, ya, yo voy a cambiar la cita porque tengo una cita con una paciente. Le voy a decir para más tarde a la paciente, ¿ya? A ver, lo voy a escribir un ratito, ¿ya?
Ya, ahora sí. Ya, entonces vamos a empezar. Justo una de las cosas que quería ver en diabetes era los criterios diagnósticos. Entonces, ustedes ya deben haber revisado algo. ¿Saben cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? ¿Alguien que me los pueda decir? Son 4 diagnósticos. A ver. Las glucemias en ayunas mayor a 126, Ya. mayor o igual, miligramos por decilitros en 2 oportunidades. La glucemia en cualquier momento mayor a 200, miligramos por decilitros, y con la prueba de tolerancia oral de la glucosa igual mayor a 200 en las 2 horas realizada la prueba. Y la hemoglobina glucosilada en 6,5 creo. Mayor igual a 6,5. Los criterios de diabetes son importantes que lo sepan. Sí, dime, Gerald. Sí, doctora. Sí, yo también encontré esos 4 criterios, pero yo tenía la duda porque algunas literaturas solamente mencionaban los 3 sin la hemoglobina glicosilada. O sea. Ya, ya, a ver, un ratito, que mi hijo está atrás. Ahí está la nana ahí corriendo con el hijo. Ya, mira, el criterio de diabetes, la Asociación Americana de Diabetes es la que nos pone todos los años, publica sus statements, ¿no? Para manejo médico. Entonces, los publica todos los años, los actualiza. Entonces, los criterios diagnósticos siguen siendo los mismos. Entonces, glucosa en ayunas, mayor o igual de 126, ¿no? Que lo puedes dosar en 2 oportunidades si tienes duda, porque hay pacientes que te vienen con una glucosa en 130 y dices, ¿es diabético? No, entonces le pides de nuevo. Le pides de nuevo ya de frente una tolerancia. Es un criterio. Glucosa al azar mayor de 200, que generalmente viene con síntomas, ¿ya? Glucosa 2 horas después de una tolerancia oral a la glucosa, también mayor de 200. La tolerancia oral a la glucosa es una prueba que puede ser puede ser de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 tomas, depende del gusto del médico. ¿Y en qué consiste? El paciente viene en ayunas y le dan de tomar un líquido donde se ha disuelto 75 gramos de glucosa anhidra, es un líquido súper dulce. Le echan limón, porque si no, no pasa. Y tiene que estar tibio para que pase. Si te lo dan frío, como que no pasa bien. Entonces te toman primero tu glucosa en ayunas. Y luego te dan de tomar la limonada azucarada. 1 hora después que has determinado de tomar, o sea, dice, ya tomé, ya, son las 10. Entonces, a las 11 te toman la primera muestra. A las 12 te tomarían la segunda muestra, o sea, a las 2 horas. Ahora, ¿cuántas muestras necesitamos para hacer diagnóstico de diabetes? Solo 2. Basal y 120 minutos. Pero, por ejemplo, yo pido una glucosa a la hora, porque esa glucosa a la hora, si está alterada, ¿no? Que eso ya vamos a ver cuánto es normal y cuánto no es normal. Si está alterada, ya me indica un estado de prediabetes, ¿no? Pero para diagnóstico de diabetes solamente es glucosa basal y glucosa a las 2 horas. La hemoglobina glicosilada es un criterio que se toma con pinzas, porque la hemoglobina glicosilada, si tú tienes duda, más pesa la prueba de tolerancia. Y la hemoglobina glicosilada influye en muchos factores en la hemoglobina glicosilada. Uno de esos factores es, por ejemplo, un paciente que tiene una alfa-talasemia, una beta-talasemia, una hemoglobinopatía X, la hemoglobina glicosilada no le va a servir. Un paciente que tiene anemia, por ejemplo, tiene hemoglobina 7, la hemoglobina glicosilada no es fiable para hacer diagnóstico. O sea, hay circunstancias en las cuales la hemoglobina glicosilada no nos sirve. Entonces, ¿en qué circunstancias se sirve? Por ejemplo, ahora, paciente, tú estás en área COVID, viene un paciente y está con glucosa en 180. Entonces, tú le dices, señor, ¿usted es diabético? No, 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 yo no soy diabético. Entonces, tú puedes pedir una hemoglobina glicosilada y esa hemoglobina glicosilada te va a dar un aproximado de cuánto ha tenido los últimos 3 meses. Si te sale, por ejemplo, en 5.7, entonces, no tenía diagnóstico previo de diabetes. Pero si te sale en 8, 9, no, si este señor es todo diabético, pero ni cuenta se ha dado, ¿no? Como dice, el señor estaba muerto, solo falta que le avisen, ¿no? Así, le dices al paciente, usted es diabético. Pero esa hemoglobina glicosilada, ¿de qué depende también?
tiene que estar bien hecha, empezando por ahí. O sea, si a mí me traen una hemoglobina glicosilada de solidaridad, para diagnóstico no me sirve. Para seguimiento puede ser, pero para diagnóstico no. Porque para el diagnóstico, o sea, tiene que ser algo fiable. Entonces, el criterio de la hemoglobina glicosilada dice que tiene que ser una metodología aprobada por el NGSP, creo que es la institución, y que se pueda validar con los estudios de CCT, algo así era el criterio. O sea, pero en cristiano es que esté bien hecho, que sea de un buen laboratorio, ¿no? Y si tienes duda, haces la tolerancia. ¿Ya? Entonces, por ese lado, la hemoglobina glicosilada es de utilidad, ¿no? Pero la tolerancia nos ayuda más. Ahora, ¿en qué circunstancias haces la tolerancia? Porque eso también es importante. Tiene que ser un paciente que esté tranquilo. O sea, ahorita un paciente que está en UCI COVID, por ejemplo, está en área COVID, mejor dicho, que está con un proceso infeccioso. Pacientes con procesos infecciosos les sube la glucosa. Y eso se llama hiperglicemia. Algunos dicen hiperglicemia por estrés. Si la glucosa permanentemente es más de 140, se dice hiperglicemia persistente. Entonces, en ese caso, no le vas a pedir la tolerancia. Esperas a que lo den de alta, que esté en su casa, saca su cita por endocrino y ahí recién le pides la tolerancia, ¿no? Tiene que ser un paciente estable que no esté con corticoides. Ahorita pues todos están con corticoides, no les das que esté sin corticoides, que no esté en situación de estrés, que no esté cursando con un proceso infeccioso, que no esté recibiendo medicación hiperglicemiante que puede interferir con la prueba. Eso también es importante. Y un dato también importante, para diagnóstico de diabetes se hace con glucosa plasmática, o sea, con glucosa sérica. No se hace diagnóstico con hemoglucotés, salvo porque siempre hay una excepción a la regla, que por ejemplo, ustedes están en emergencia, les llega un paciente inconsciente, que el familiar les dice, no sé, se desmayó, ya, y le toman la glucosa, porque el paciente inconsciente en algún punto le toman la glucosa capilar, y sale, en la glucosa capilar sale high, H-I, en el glucómetro. Entonces, high, dependiendo del glucómetro, suele ser más de 500, ¿ya? Entonces, si sale high, entonces tú dices, más inconsciente, si está deshidratado, entonces tú dices, ah, no, este señor es diabético, es un debut de diabetes. Por ejemplo, si el glucómetro te sale 387, por ejemplo, y el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy con sed, estoy orinando mucho, he perdido 10 kilos de peso, o sea, tú dices, ah, ya, ¿no? Entonces tú ya después le pides la glucosa sérica para confirmar, pero ya por lo menos ya sabes de que el paciente un problema está con diabetes, solamente falta confirmársela. Entonces, en esos casos tú puedes hacer diagnóstico con glucosa capilar. ¿Por qué les digo esto que tiene que ser plasmática? Porque a veces, no siempre, porque ahora los glucómetros son de mejor calidad, obviamente, no se toma bien la prueba. Y eso tienen que saber, porque ustedes son los que van a manejar el glucómetro. Un ratito, es que no he almorzado, estoy comiendo mi galleta. Si no, no llega glucosa a mi cerebro. ¿Qué circunstancias? Por ejemplo, si tú no tomas bien la muestra, o sea, la gotita que sale del dedo en la tira reactiva, pones una microgota, o sea, se mancha un poquito la tira, va a salirte más bajo. Incluso te puede salir low. Low, L-O, quiere decir que está muy bajo. Entonces, tiene que haber una buena gota de sangre. O sea, ya, chao. Debe estar bien tomado. Entonces, por ahí. Segundo, de que son máquinas que se utilizan mucho. Entonces, en un hospital, ¿cuántas cajas de tiras te gastarás? No es habitual que se pueda descalibrar la máquina. También, por eso siempre la confirmación con glucosa plasmática. Ahora, el AGA también te saca una glucosa, ¿no? Cuando si tomas una galleta, ahí ya te ubicas con la glucosa, ¿ya? Pero más exacto siempre es glucosa plasmática, por eso los criterios diagnósticos son en base a eso. Son criterios diagnósticos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes por fármacos, diabetes por corticoides, etc., etc., etc. Excepto diabetes gestacional, que esa es otra historia. Ahora, ¿hasta ahí tienen claro los criterios? Sí, doctor. Ya, vamos a hacer un ejercicio entonces. En su consulta externa,
viene un paciente que le dice, doctor, vengo porque me han hecho esta prueba de tolerancia a la glucosa y quiero saber el resultado. Ya. Y en ayunas tiene 125 y a las 2 horas 199. Hemoglobina glicosilada en 6. ¿Es diabético o no es diabético? Estaría dentro del rango de prediabetes, ¿no? Prediabetes. Correcto. Correcto. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ratito. Ya. Entonces. Ya. Entonces, es correcto, es el rango de prediabetes. Ahora, ¿cuándo es prediabetes? Porque si existe la diabetes, aunque no lo crean, también existe la prediabetes. A ver, con glucosa en ayunas, ¿cuál es la glucosa en ayunas que uno tiene para decir que es prediabético? ¿Saben? De ¿Qué 100 rango? a 100. 100 a 120. Así es. De 100. Ajá. Entonces, si en ayunas está de 100 a 125, es una glucosa plasmática elevada en ayunas, una glucosa elevada en ayunas. Entonces, es un estado prediabético. Y a las 2 horas, ¿cuánto debería ser? O sea, postprandial, postcarga. 140, 140, 190. Exacto. Así es correcto. Entonces, de 140 a 199. En la prueba de tolerancia a la glucosa, hay colegas que toman muestra a la media hora, a la hora, 45 minutos, o sea, pueden tomar hasta 6 muestras. A mí me sirven solo 3 y en el hospital solo 2. ¿Por qué? A la primera hora, la glucosa normal debe ser hasta 139. De 140 a 199 es prediabetes. Bueno, de 140 en adelante en realidad, porque puede ser hasta 200, 250, como es la primera hora, no incluye el criterio diagnóstico de diabetes. El criterio diagnóstico de las 2 horas es para la diabetes. El de 1 hora, ¿se acuerdan que les estoy diciendo que hay una prueba de tolerancia basal? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a tomarle una prueba de tolerancia a la glucosa a un paciente obeso. En ayunas tiene 80. A la primera hora tiene 250 y a la segunda hora tiene 115. ¿Ya? ¿Es diabético o no es diabético? No. No es diabético, así es correcto, porque no cumple el segundo el criterio de la glucosa a las 2 horas mayor de 200. Mayor igual, eso es importante, mayor igual. Pero es prediabético. Entonces, eso me lleva a otra cosa. La glucosa en ayunas normal, o sea, dentro de rangos normales, no quita que seas prediabético o diabético. Por eso se tiene que hacer la tolerancia. Justo se ha unido Gabriela. ¿Cuál es su apellido? Sí, Campos Rosa. Allá. Sí, Ok, ya. Sí, que estabas en fisioterapia, me dijiste, ¿no? Sí, ya. Ya. Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, tenemos, por ejemplo, ese paciente. Entonces, ¿cómo tú asumes que un paciente puede ser prediabético? Por ejemplo, otro ejemplo, porque lo ideal es hacerlo con el paciente ahí delante, pero vamos a imaginar, ¿ya? A ver. Ya, imagínense que ustedes son ya médicos, ya endocrinólogos, están en su consultorio y viene a su consulta, a ver, bueno, como acabamos de salir de primera vuelta, ya viene a su consultorio el candidato, el que le dicen Porky, ¿ya? López Aliaga. Lo ubican, ¿no es cierto? Sí, Doc, sí. Ya, sí lo ubican. Han votado, ¿no es cierto? Ustedes, ya, pues. Sí, ¿no? Algunos han votado, no todos. No, Ya. Doc, nosotros que no somos de Perú no entendemos. Ya, pero no saben, bueno, el candidato López Aliaga era uno que le decían Porky, que era un gordito, un blancón gordito, ¿ya? Entonces, se los pongo como ejemplo, la mermelada, sí, ahí está. Bueno, pero no vamos a ver la parte psiquiátrica, vamos a ver la parte metabólica. Entonces, es un gordito, ¿ok? Es obeso, ya, vamos por ahí. No por nada le dicen Porky, ¿no? Ya, es obeso. Entonces,
Va a su consulta y le dice, ¿sabe qué, doctor? Me he tomado estos exámenes. Entonces tú le ves, tiene una glucosa en ayunas en 80. Una glucosa a la primera hora de 90, una glucosa a las 2 horas de 120. Ya. Y tiene una hemoglobina glicosilada en 5.5. ¿Es diabético o no es diabético? No. No es No, correcto, No. no es diabético. ¿Es prediabético? Acuerden que es gordito, ¿ah? Tiene obesidad abdominal. Y ustedes lo examinan, ¿no? Y ven que tiene acantosis nigricans, ve que tiene lunarcitos de carne, los acrocordones. Entonces, ¿será prediabético? Doctora, perdón, yo, bueno, una vez estaba leyendo algunos artículos a respecto de prediabetes, porque la verdad es un tema que está relacionado con mi proyecto de tesis, ¿no? Y entonces yo leí que para diagnosticar la prediabetes es necesario un examen de sangre, ¿no? O sea, que tiene que comprobar por laboratorio que ese paciente está en el rango que comentamos de prediabetes. Claro que también hay el aspecto clínico, pero solamente la clínica tampoco me diagnostica una prediabetes. Por lo menos fue lo que yo leí, ¿no? De los artículos que estaba investigando. Claro, no diagnostica, pero sí correlaciona. Por ejemplo, en este caso de este paciente, es obeso, se dice que es sedentario, es hipertenso, tiene acantosis nigricans, tiene acrocordones. Tú dices, tiene signos de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un estado prediabético. ¿Ya? Perdón, doctora, es justamente el periodo donde el paciente tiene una hiperinsulinemia, ¿no? Por la resistencia a la insulina, que se dice al comienzo. Ah, ya. Así es. Primero hay uno no es diabético de hoy a mañana. Esto es un proceso que dura años. Y obviamente primero hay una hiperinsulinemia con normoglicemias. O sea, yo les hago ese ejemplo a mis pacientes para que lo puedan entender, porque a veces si yo les digo resistencia a la insulina es un concepto un poco complejo, entonces yo prefiero hacerlo con ejemplos. Entonces, ejemplo 1. Ya. Porque el candidato López Aliaga, el señor López, tiene una glucosa en 90 en ayunas. Yo tengo una glucosa en 90 en ayunas. Ok. Pero a los dos nos dosan insulina. Acá es un detalle el dosaje de insulina. Él tiene estigmas de resistencia a la insulina, yo no los tengo. Entonces nos dosamos ambos insulina. La insulina en el caso de él le salió en 40. Insulina en ayunas. O sea, tiene una glucosa en 90 y una insulina en ayunas en 40. Yo tengo una glucosa en ayunas en 90 y él su insulina en ayunas la tiene en 4. Y yo la tengo en 4. O sea, él tiene 40, yo tengo de insulina 4. Él tiene 40 y glucosa, ambos tenemos 90. ¿Ya? Entonces, para verlo, eso mejor con calculadora, porque hay un índice que se llama el índice OMA. Entonces, quiero ver, a ver si pueden ver la pantalla. A ver. Doctor, una consulta. ¿Cuál es el valor normal de insulina? Ya, es que acá hay un detalle que te los quiero comentar justamente. No es que haya un valor normal de insulina. Hay valores, ¿no? Dicen en ayunas hasta 5, postprandial hasta 25. Cada laboratorio tiene, algunos laboratorios dicen postprandial hasta 80, pero eso es muy relativo. Yo me guío más por la insulina en ayunas y por la insulina con la glucosa en ayunas, aplico el índice OMA. Así se llama, y eso se los quiero enseñar con la calculadora. Doctor, una pregunta. ¿En qué casos vamos a medir insulina y en qué casos vamos a tomar el péptido C? Ya, buena pregunta. La insulina, nosotros solemos pedir insulina basal, postprandial, en pacientes con que sospechamos resistencia a la insulina, que tienen estigmas de resistencia a la insulina y que tienen glucosas normales. También yo suelo pedir, por ejemplo, en chicas con síndrome de ovario poliquístico. El péptido C nos sirve para ver
la producción endógena de insulina, o sea, para diferenciar la producción endógena de la exógena. Entonces, por ejemplo, péptido C, ¿en qué pedimos? En pacientes diabéticos que reciben insulinoterapia. Entonces, para ver si tienen reserva pancreática, pedimos péptido C. ¿Puedes pedir péptido C en prediabetes, en resistencia a la insulina? Sí puedes pedir. No lo suelo pedir, pero en resistencia a la insulina los valores de péptido C son más elevados. En insulinomas, también el péptido C es muy elevado. O sea, en resistencia a la insulina el péptido puede estar como 5, en insulinoma como 5000. Pero eso también hay un dato importante. Como su compañera está viendo esa parte de resistencia a la insulina, prediabetes como parte de su tesis, también deben saber de que hay un estado de hiperinsulinemia con normoglicemia, pero también hay un exceso de producción de insulina con hipoglicemias, sobre todo hipoglicemias postprandiales. Y eso se llama la hipoglicemia reactiva. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es algo muy común verlo en personas obesas. ¿Y cómo tú te das cuenta? Tú le dices al paciente, usted amanece sin hambre, pero después de las 4 tiene muchas ganas de comer, ¿no? Sí, tengo mucha ansiedad de comer por la noche. ¿Por qué? Porque están con están con las glucosas normales hasta cierta hora, luego hacen unos picos de elevación de insulina, que usualmente son en la tarde, y ¡boom!, va a ser una hipoglicemia. La hipoglicemia técnicamente es un valor de glucosa menor de 70. Ese es el término, pero eso es muy relativo también porque hay pacientes que hacen síntomas de hipoglicemia con una glucosa, por ejemplo, en 80, ¿no? Pero en general, menos de 70 es hipoglicemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente con resistencia a la insulina hace una hipoglicemia. ¿Y qué le dice? ¿Cuál es el órgano que actúa primero? La cabeza, pues el cerebro. Dice, oye, la glucosa te está bajando y yo estoy sufriendo, cómete algo dulce al toque. Y boom, ahí se van a picar. Y es lo que dicen, tengo mucha ansiedad por comer carbohidratos, dulces, harinas, después de las 4. ¿Ya? Entonces, en ese estado también tenemos la normoglicemia la hiperinsulinismo con hipoglicemia también puede presentarse en un estado prediabético. Y volviendo a la pregunta anterior, los valores normales de insulina dependen de cada laboratorio, ¿no? Algunos, por ejemplo, el laboratorio que yo trabajo, del peruano japonés, en ayunas es hasta 25, postprandial es hasta 74, pero eso es muy relativo y les voy a poner por qué. Miren, vamos al ejemplo. Hay un índice que se llama el índice OMA. Ese índice yo lo utilizo. No es exacto para medir la resistencia a la insulina, ojo, ¿no? Pero te ayuda bastante. El valor normal hasta ahora de índice OMA es 2.5, ¿ya? Y les voy a explicar cómo se saca el índice OMA. Vamos a usar el ejemplo mío, ¿ya? Yo tengo una glucosa de 90. ¿Están viendo la calculadora? Sí, doctora. Ya, 90, ya. Ese 90 es mi glucosa en ayunas, ¿ya? Lo voy a multiplicar por la insulina en ayunas que yo tengo, que es 4. Y eso lo voy a dividir entre 405. Entonces sale 0.8. Es menor de 2.5, por lo tanto no hay resistencia a la insulina. Pero vamos al ejemplo de por qué. A ver, 90, que el señor tiene 90, por 40, entre 405. El 405 es una constante, ¿ya? Una constante. 8.8. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ambos tenemos la misma glucosa, a expensas que su páncreas está botando más insulina. Su páncreas gasta más insulina. ¿Y por qué su páncreas gasta más insulina? Porque su cuerpo, o sea, sus células musculares, hepáticas, N, requieren más insulina para funcionar igual que funcionan mis células que requieren menos insulina. Eso es la traducción. Yo se los explico así, porque así me parece más entendible. Porque si le digo, tiene resistencia a la insulina, entonces, en cambio, si yo les digo, su páncreas gasta más insulina para mantener glucosas normales, entonces ya. Y ese exceso de producción de insulina que conlleva hipoglicemias postprandiales, o sea, ganas de comer después de las 4, conlleva a mayor depósito
de grasa a nivel abdominal, puede llevar también a la alteración del ciclo menstrual en el caso de las chicas, ¿no? Problemas en la regla, puede llevar también a hiperandrogenismo, porque si se alteran las reglas, entonces va a haber aumento de la producción de hormonas masculinas. Entonces hay signos de hiperandrogenismo. Puede hacer que el cutis, o sea, también la resistencia a la insulina influye también en las características de la piel. Produce acné, vello engrosado, la carita grasosa, el cuero cabelludo grasoso, etc. Entonces, sí tiene varias repercusiones, ¿ya? Entonces, la prediabetes como diagnóstico es lo que ustedes están diciendo que es correcto, glucosa de 100 a 125 en ayunas, glucosa de 140 a 199 poscarga. Eso es correcto. Y hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. O sea, esos son los 3 criterios de prediabetes. Es correcto lo que ustedes dicen, pero también tienen que saber que hay estados prediabéticos, como la resistencia a la insulina, en el cual las glucosas están normales. ¿Ya? Y eso, ¿cómo lo sacamos? Con el índice OMA. A mí me funciona el índice OMA. Hay otras técnicas. La técnica más exacta es el clamp hipoglicémico euglicémico. Es que te colocan insulina y van contando, y glucosa, y ahí están. Nunca lo he visto, lo he leído vagamente, pero eso no es aplicable a nivel hospitalario, ¿no? Porque obviamente te aplican insulina y ven cuánta insulina requieres. Es una cosa así. Entonces, van midiendo glucosas y la insulina que te van a aplicar. Es algo así. Entonces, por ese lado, pues no nos sirve como aplicativo. A ver. Entonces, se podría decir que la toma de insulina tendría mayor sensibilidad. No sé si el término correcto sería sensibilidad, especificidad, porque sería la relación glucosa-insulina, ¿no? Para decir, lo que pasa es que no hay un valor de insulina estandarizado y el índice OMA es un valor establecido en 2.5, pero por ejemplo, que acá entra otra cosa, si tú tienes una chica con síndrome de ovario poliquístico y que tiene una resistencia a la insulina, o sea, tiene acantosis nigricans, tiene acrocordones, tiene aumento de vello acá pues en el bozo, tiene acné. Entonces, todos son signos y tiene un perímetro de cintura, por eso es bien importante en lo que es la resistencia a la insulina, el perímetro de cintura. Mayor de 80 en mujeres, creo, mayor de 88, ya me olvidé ya. ¿Se acuerdan? Mayor de 90 en varones y mayor de 88, de 80 en mujeres, creo que era. 80, 88. Y ustedes me dicen, 80, sí. Entonces, en ese caso, en ese perímetro de cintura, ponte que la chica tiene de perímetro de cintura 90. Entonces, en ese caso, tú dices, bueno, tiene todos los signos de resistencia a la insulina. Y el índice OMA le sale, ponte en 2.4. Entonces tú dices, no tiene resistencia a la insulina, pero acá tú dices, bueno, de repente para ella ese 2.4 no es normal, porque como todo índice es variable. ¿Y de qué depende? Depende también de la etnia. Todos esos valores 2.5 son en estudios hechos en otro tipo de poblaciones caucásicas. No he encontrado un índice OMA que sea válido para población como nosotros, para población latinoamericana. ¿Ya? Entonces, eso también. Al final, como todo en esta vida, la clínica manda. Si tiene, y es otra cosa, la acantosis nigricans correlaciona muy bien la resistencia a la insulina. Mientras más negro tenga el cuello, más resistencia a la insulina y más altos los valores de insulina basal. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Una pregunta. Yo leí que el paciente, principalmente que tiene diabetes tipo 2, tiene un periodo de como si fuera de latencia de 8 años hasta que presente los síntomas o la clínica. Y yo me estaba preguntando qué sería más o menos este paciente que tiene la glicemia normal, pero la insulina. Si lo encontramos al paciente de forma temprana, ¿hay cómo hacer un tratamiento para evitar la diabetes? Ay, claro. Claro, ¿se puede evitar la diabetes? Sí, de poder se puede.
Pero ¿qué es lo que principal ahí? Mejorar el régimen de alimentación. Por la mayoría de pacientes la mayoría con resistencia a la insulina son gorditos. La mayoría. Entonces, si tú ves por ejemplo, viene el porqui, tiene 90 y 90 de glucosa con 40 de insulina, no, usted tiene una resistencia a la insulina. Entonces, es un estado prediabético, hay que iniciarle tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento a la cabeza, el tratamiento régimen de alimentación y actividad física. Y ahí tenemos que pedir apoyo a nutrición, ¿ya? Para que la nutricionista le arme una dieta, porque sí, cuando hay resistencia a la insulina, sí hay algunos cambios, sobre todo en la parte de los carbohidratos, ¿no? Hay que restringir carbohidratos. Eso es uno. Y segundo, ahí le puedes agregar metformina. Entonces, tu plan original es prevenir la diabetes, o sea, que revierta, que sí se logra. No es tan fácil, pero se logra. Pero tu segundo objetivo es que a la persona no le dé diabetes. O sea, perdón, que si le da diabetes no le dé ahorita, pues. Por ejemplo, si te viene un chico de 30 años con obesidad y está prediabético, tú le puedes dar tratamiento y de repente pasan 20 años y sigue prediabético, ¿no? Y recién a los 50 hace diabetes, ¿no? Sigue obeso, pero le aguantamos pues la diabetes, entonces le aguantamos que haga el debut de diabetes. Hizo el debut de diabetes a los 50. ¿Pero qué es mejor? ¿Debutar con diabetes a los 50 o a los 30? Ay, pues a los 50, pues. Porque hay una mejor evolución cuando el debut es más tardío. Por ejemplo, si tienes, ponte que tienes una señora de 80 años, ¿ya? Ya que es hipertensa y que viene con una glucosa en 102 en ayunas y una insulina en ayunas, ponte en 40. ¿Hay una resistencia a la insulina? Sí. ¿Vale la pena dar tratamiento? Siempre el cambio de la alimentación, siempre, eso siempre. Pero medicinas, depende de tu criterio. Por eso de la medicina no es una ciencia exacta, o sea, depende mucho el criterio. Si es una paciente adulto mayor, ponemos el ejemplo de la viejita de 80 y que te dice, ¿sabe qué, doctor? Que yo tomo por cardiología, como yo me he infartado, tomo esto, o sea, las listas de cardiología, pues, aspirina, clopidogrel, atenolol, bisoprolol, o sea, son unas listas, losartán, es una lista grande de medicamentos. Y encima te dicen, estoy tomando también porque tengo estoy tomando calcio porque tengo artritis, osteoporosis, estoy tomando, no sé, a ver, tratamiento también porque tengo un dolor crónico. Entonces toman la polifarmacia en el adulto mayor, toman un montón de cosas. Entonces, no, y encima a todo esto, alguien le agrega omeprazol para que no le dé gastritis, ¿ya? Por tanta medicina. Entonces, ¿vale la pena a esta paciente darle pastillas? O sea, algo para la prediabetes. Lo más probable es que no, porque la metformina como medicamento, que es muy bueno, que nosotros lo damos para la prediabetes, es un medicamento que da mucha molestia digestiva, da dispepsia, da gases, da diarreas. Entonces, de repente una señora adulto mayor que toma un montón de pastillas, agregarle una metformina le va a caer como patada. Entonces, no. Pero, por ejemplo, si es una paciente, también, por ejemplo, si tienes un paciente prediabético de 30 años, pero tienes la mala suerte que es un paciente que tiene enfermedad de Crohn, ¿no? Así raro, ¿no? Enfermedad de Crohn. Entonces, tú sabes que con enfermedad de Crohn se van en diarreas, pues, diarrea. O una colitis, ¿no? X. No le vas a dar metformina porque sabes que el efecto secundario más frecuente de la metformina es la diarrea. Entonces, ven, esos ya tú los sacas de acuerdo a tu criterio, ¿no? Es tu criterio, o sea, y eso ya se aprende con el tiempo y con la práctica, ¿ya? No hay esquema bueno ni malo, ¿no? Hay esquemas dependiendo del criterio del colega en ese momento. Ahorita, por ejemplo, que estamos viendo lo de diabetes en el área COVID, o sea, yo he revisado, porque yo siempre lo manejaba de una manera, pero ya me obligué a revisar y veo que hay muchas maneras de manejar. Hay muchos esquemas de tratamiento, hay muchas recomendaciones, hay muchos tipos de escala móvil, hay un montón de cosas. Entonces, eso tú ya lo tienes que ajustar de acuerdo pues, a tu criterio. Eso se forma con la práctica. Una cosa, ¿y la resistencia a insulina es reversible o una vez que lo tiene ya? No, sí se puede revertir, claro que sí. ¿100%? Claro,
Oh, amén. ¿Cuesta? Claro que sí, te va a costar. Porque es la parte más difícil y la que la gente le cuesta es la pérdida de peso. Esa es la parte difícil. Y es la parte más importante, la pérdida de peso. Eso es lo que más les dificulta a los pacientes. Pero si pierden peso, por ejemplo, tienes un obeso, un chico de 140 kilos, con resistencia a la insulina, y ponte que se hace una cirugía bariátrica. Con la cirugía bariátrica y pierde peso y lo encuentras que ya no pesas 140, sino lo ves después de 2 años y está en 70 kilos. Obviamente ya si tenía resistencia a la insulina, ya pasó, ya remitió, porque ha perdido peso. Y eso sí se ve con las bariátricas, sobre todo es bien espectacular, ¿no? Que tienen una resistencia a la insulina y ¡bum!, bajan de peso, ¡bum!, se controlan. Entonces sí se puede, pero eso ya también depende del paciente y también depende de tu factor suerte, pues. Ahora, si es un paciente con resistencia a la insulina y encima recibe corticoides, por ejemplo, por artritis, o tiene que recibir pulso de corticoides, ya prepárate porque le puede subir la glucosa en cualquier momento. O sea, son circunstancias muy, muy individuales de cada paciente. Pero en general sí se puede prevenir la diabetes. Y sí se puede tratar la prediabetes y sí se puede revertir la prediabetes. Qué bueno, gracias, Doc. Muy bien, entonces ya ya hemos visto criterios diagnósticos. A ver, síntomas y signos principales, eso es recontra conocido, ¿no es cierto? ¿Cómo viene un paciente cuáles son los síntomas de la diabetes? Las 3P. Las 3P, ajá. Polidipsia, polifagia, poliuria, correcto. También se puede agregar prurito, ¿no? Picazón. Y en las mujeres puede haber prurito vaginal, ¿no? Por la proliferación de cándida, ¿no? Entonces, bueno, acá en esta práctica no vamos a ver la parte de estado hiperosmolar, cetoacidosis, eso no, porque eso falta su teoría y creo que esa teoría no sé si se las dicta el doctor Albitres o el doctor Sánchez, pero la teoría de estado hiperosmolar no cetósico y de cetoacidosis. Pero generalmente polidipsia, polifagia y poliuria. Ahora, ¿qué cosa tú aprendes en la especialidad de endocrino? Que una glucosa en 500 no es para espantarse. O sea, vamos a empezar por ahí. Hay gente que está con glucosa 500, 400, pero es que siempre están así. El cuerpo se acostumbra a eso. Hay personas que nunca controlan la diabetes y están acostumbrados a tener 400, 500. Obviamente, cuando estás con la glucosa alta, pierdes peso y usualmente primero van al gastroenterólogo, ¿no? Para decirle, ¿sabe qué? Estoy bajando de peso, ¿no? Y una vez que ya le han hecho la endoscopía, colonoscopía, ¿no? Dicen, a ver su glucosa, no, vaya endocrino, ¿no? Más o menos así es la figura, ¿no? O a veces también cómo van los pacientes, estoy orinando mucho de noche, yo soy diabético, pero debe ser la próstata, ¿no? Y van al urólogo y el urólogo los examina y le da su tamsulosina y glucosa 300. Ah, no, tiene que ir a endocrino. Entonces, más o menos así es la figura, ¿no? Cómo se van dando vueltas por distintos servicios. Entonces, en este caso, ya tenemos los síntomas y signos principales, la presentación. Hay etnias más predispuestas, los latinos, los mexicanos, ¿no? Mexicanos es un grupo aparte de pacientes diabéticos, en el sentido que se ha visto que las migraciones han afectado negativamente a lo que es la población mexicana, porque muchos mexicanos se fueron a vivir a Estados Unidos, que eso es recontra conocido, y de ahí han empezado a ganar peso y son un grupo mayoritario diabético en los Estados Unidos, ¿no? Y ahí estamos incluidos los latinos, ¿no? Somos de más riesgo. Y a ver, vamos a ver. Ahora, con diabetes gestacional, algo chiquitito, la diabetes gestacional, la prueba de tolerancia, en el caso de la diabetes gestacional, sí, la prueba de tolerancia se tienen que hacer 3 tomas. Basal a la primera y segunda hora. Y tú le puedes, hay varios criterios diagnósticos de diabetes gestacional, depende de cuál uses tú. Hay un criterio diagnóstico que dice que primero te dan de tomar 50 gramos de glucosa, te toman una glucosa postprandial, si sale más de 140 te hacen una prueba de tolerancia con 100 miligramos de glucosa y 3 tomas y hay unos valores que ahorita no me acuerdo porque yo no uso ese criterio.
El criterio que uso yo es el criterio de una sola. ¿Y qué es? Glucosa en ayunas, para diabetes gestacional, glucosa en ayunas menor de 92, a la primera hora menor de 180 y mayor de 92 en ayunas, a la primera hora mayor de 180 y a la segunda hora mayor de 153. Si cumple, porque basta para hacer diagnóstico tanto de diabetes mellitus como diabetes gestacional, basta cumplir un criterio, ¿eh? Ojo. Entonces, en diabetes gestacional, si tu gestante tiene en ayunas una glucosa de 100, ya es diabética gestacional. ¿En qué circunstancia es mejor tomar la prueba de tolerancia? Entre las 24 y 28 semanas de embarazo. Es el momento para hacer la tolerancia. ¿Puedes hacerlo antes? Puedes. ¿En qué circunstancias? Paciente obesa, paciente con antecedente prediabetes. Entonces, ¿para qué? Paciente de alto riesgo, ¿no? Paciente con familia diabética, entonces tú le puedes pedir la prueba antes de las 24 semanas. Obviamente que la paciente no esté con la emesis gravídica, que no esté vomitando, nada de eso, ¿no? Porque obviamente no se va a poder hacer la prueba. Pero si, por ejemplo, te viene una paciente con una glucosa en ayunas, una gestante de 12 semanas y viene con una glucosa en ayunas en 100, entonces tú dices, no, ya está entrando al embarazo con una glucosa alta en ayunas, una diabetes, tú ya la puedes catalogar de diabética gestacional desde ese momento. No es necesario que esperes las 24 o 28 semanas, ¿no? Tú lo puedes catalogar así. Entonces eso es chiquitito. Ahora, ¿qué otros tipos de diabetes hay? Porque les he hecho diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. ¿Qué otro tipo de diabetes tienen? Doutora, só uma pergunta. Em que casos eu poderia, por exemplo, ver um paciente y ahí lo diagnosticamos con diabetes? Pero, o sea, sabemos que para el tratamiento se puede ir escalando, ¿no? Dependiendo, puede empezar con monoterapia y dependiendo de cómo evoluciona el paciente, hasta triple terapia. Y después dicen que hace insulina también en caso de diabetes tipo 2. Pero, ¿hay algo o en qué caso yo ya daría como primera opción insulina en un paciente diabético tipo 2? Ya. Eso, sí, eso justo lo vamos a ver en tratamiento, pero te voy adelantando. Paciente que está con dosis altas de antidiabéticos orales y no controla. Ahí se agrega insulina. Paciente que está con las polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. En ese caso de paciente, tú ya le inicias insulina. Pacientes, por ejemplo, que reciben quimioterapia. Pacientes que no están comiendo. Pacientes con tuberculosis también. O sea, hay pacientes ahorita, por ejemplo, que están en COVID y están con glucosas altas, insulina. O sea, tú les puedes iniciar. O sea, el momento de inicio puede ser, incluso si tú tienes un paciente que toma una metformina, tú le puedes, si quieres, le puedes poner en lugar de metformina 5 unidades de insulina, 3 unidades de insulina, pero eso no es práctico para nadie, porque por 3 unidades no te vas a hincar todos los días, pues. Entonces, es el criterio, pero generalmente pacientes no compensados que tienen síntomas o pacientes que ya tienen tratamiento con antidiabéticos orales a altas dosis, ¿no? Y más de un tipo de antidiabético oral y no controlan, ¿no? Y que tienen una glicosilada en 9. Técnicamente, cuando la glicosilada se mantiene en 9, ya tienes que dejar insulina. Técnicamente, porque en la práctica no suele ser así, nadie te atraca a la primera la insulina, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con más detalle en tratamiento. A ver, un ratito que quiero ver lo que me ha respondido mi paciente, ¿eh? Ay, no, este no es. A ver, un ratito. A ver. Ya. Ok, ya. A las 6 entonces. Ya está. Entonces, vamos a ver. Ya hemos visto criterios diagnósticos, hemos visto tipos de diabetes. ¿Qué tipos de diabetes conocen? Aparte de la tipo 1, tipo 2 y gestacional. Mutación. Ajá, sí, correcto. De ahí, ¿qué más? Ya, pero eso no está dentro de la diabetes mellitus, ¿no? Pero diabetes insipidus es otro cantar. Es un tipo de diabetes, pero diabetes, de tipos de diabetes mellitus. Hay uno que se llama diabetes tipo MODY. Ajá, esa es la genética, correcto. MODY. Y también
¿Es la diabetes gestacional? Claro, ese es otro. La LADA, la diabetes LADA, ¿no? Que es late onset. No, la diabetes LADA es la diabetes juvenil en el adulto. También le dice, yo la conozco más por diabetes 1.5, es la diabetes insulino dependiente que se presenta en el adulto, porque usualmente la insulino dependiente se presenta en niños y adolescentes. Doc, también puede ser diabetes por fármacos, ¿no? Correcto, por fármacos, correcto, también puede ser. Y ahí entre los fármacos que ocasionan, que pueden desencadenar una diabetes, tenemos a la cabeza los corticoides, que se utilizan un montón. También se puede, nosotros vemos mucho diabético, que es pacientes post-trasplante. Justo ahora mi consulta es de una paciente trasplantada de riñón que ha hecho hiperglicemia, por ejemplo, que es mi consulta de las 6. Entonces, ella estaba haciendo hiperglicemia y eso es ¿por qué? Porque recibe 2 medicamentos, micofenolato, que es un medicamento para evitar el rechazo de su riñón, y tacrolimus, que también sube la glucosa. Entonces, en ese caso, ella es diabética, que no es raro encontrar diabéticos post-trasplante. Tenemos también, a ver, aparte de esa diabetes por esos medicamentos, corticoides, ¿qué más? Pacientes que reciben el TARGA, el tratamiento antirretroviral para VIH, suelen hacer trastornos metabólicos y eso tiene una razón también. Correcto, por acromegalia también. Hay, por ejemplo, en un paciente que está recibiendo el TARGA, lo que hace el TARGA como efecto secundario es el cambio de la composición corporal. Aumenta la grasa visceral y disminuye la grasa subcutánea. Entonces, si ustedes ven un paciente que recibe TARGA, una de las cosas que van a ver es que los rasgos de su cara como que se afinan porque pierden la grasita también subcutánea. Entonces, pero les crece la barriguita. Entonces, ese cambio en el metabolismo que aumenta el perímetro de cintura, aumenta la grasa abdominal, eso favorece a la resistencia a la insulina y desencadena en diabetes. Entonces, por eso también el TARGA está asociado a todos esos trastornos metabólicos y se suele acompañar de una dislipidemia importante, ¿no? Con una elevación marcada de triglicéridos y una elevación también del colesterol malo. Entonces, también por medicación. Entonces, lógicamente, la glucosa va a bajar si tú le quitas la medicación, pero en varios pacientes tú no le puedes quitar la medicación. A un trasplantado no le puedes quitar su medicamento para el trasplante. A un VIH no le puedes quitar el TARGA. Entonces, tienes que ver la manera de adaptarte al fármaco. O sea, ¿qué fármaco le puedes dejar? Entonces, ahorita vamos a ir a ver por los fármacos. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta para ir avanzando? Doctora, yo tenía una consulta con respecto al diagnóstico. Mencionaba que los 4 ítems que ya se mencionaron, ¿no? Se usan para hacer el criterio, el diagnóstico para todas las diabetes, excepto para la gestacional, ¿correcto? Pero para la diabetes tipo 1 no podríamos usar el de la glicemia al azar, ¿verdad? Porque los síntomas que el paciente presente no serían las 3P o pérdida de peso o acantosis. Ya, ahí sí voy a hacer un acápite porque, bueno, es obvio que no saben esa parte. ¿Cuál es la diferencia entre el diabético tipo 1 y tipo 2? El diabético tipo 1 suele tener un debut bien escandaloso. O sea, el diabético tipo 1 te debuta con una cetoacidosis, generalmente. ¿Y por qué te debuta así? Porque su masa de células beta va disminuyendo progresivamente hasta que llega un punto que ya no tiene células beta y o que la cantidad de células beta es insuficiente para producir insulina y boom, hace una glucosa súper alta y hace una cetoacidosis. Usualmente el debut del diabético juvenil es así, pero lógicamente con una glucosa alta va a tener polidipsia, polifagia, poliuria, ¿no? O incluso hay niños, ¿no?, que empiezan con malestar, con cansancio, con sueño.
En el caso de la diabetes tipo 1, el componente, o sea, la génesis de la diabetes tipo 1 está en la autoinmunidad. Entonces, ¿cómo tú puedes saber si un niño va a hacer diabetes o no? Diabetes tipo 1. Primero, le dosas, ves la historia clínica familiar. Aunque es raro que en miembros de la familia, más de un miembro de la familia tenga diabetes tipo 1, es raro, pero hay, porque yo sí conozco una familia que tiene sus 2 hijas con diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué podrías hacer? Puedes pedir anticuerpos, y hay 5 tipos de anticuerpos, no me acuerdo todos ahorita. Uno es anticuerpos anti-islote, anticuerpos descarboxilasa, es una cosa así. Son 5 tipos de anticuerpos. A ver si los tengo por acá, vamos a ver si los tengo acá, a ver si aparecen acá, a ver, Roe. Porque son súper caros, empezando por ahí, y no los solemos dosar tampoco. Pero vamos a ver que nos oriente Roe. A ver si es que los encuentro por acá. Inmunología, ya, a ver, proteínas, inmunología, a ver, artritis, miastenia, inmunología varios, hipertensión, andrógenos, ay, pues arre que no lo tienen acá. Pero hay los anticuerpos anti-islote y todos esos, hay 5 tipos de anticuerpos. Entonces, tú puedes dosar anticuerpos y ver cuántos, si es que los 5 tipos de anticuerpos son positivos o solamente uno. Mientras más anticuerpos para los anticuerpos que usamos para diabetes tipo 1, que eso yo se los voy a dictar en la clase, sino que no me acuerdo los anticuerpos. Si es positivo un anticuerpo, la probabilidad es menor de hacer diabetes, pero si tiene los 5 anticuerpos positivos, o mientras más anticuerpos positivos tenga, más probabilidad de hacer diabetes tipo 1. Pero no se suelen hacer porque los anticuerpos que se dosan para descartar diabetes tipo 1 o durante la diabetes tipo 1 no se encuentran, así nomás no se dosan aquí. Y más que todo, nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 1 por purita clínica, ¿no? La edad, el uso de insulina desde el inicio, entonces ya con eso hacemos el diagnóstico, porque realmente la diabetes tipo 1 como incidencia es muy bajo acá en el Perú. Más la mayoría de casos son con diabetes tipo 2. Entonces, en un niño con diabetes, por ejemplo, tú puedes decir, por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo, a ver para qué. Ponte que te viene a tu consulta un niño de 8 años, que le acaba de salir de la varicela, ¿no? Porque el desencadenante usualmente de la diabetes tipo 1 es un virus, varicela, una virosis X, generalmente lo mencionan los virus. Como toda enfermedad autoinmune en realidad. Ya, salió del COVID ya, porque estamos viendo mucha diabetes post-COVID. Le dio COVID al niño, estuvo en UCI, salió de UCI, pero cuando sale de alta es un niño delgadito y te dicen, ¿sabe qué? Este señor, su hijo, llévelo al endocrinólogo porque ha estado con una glucosa en 120. Entonces viene contigo. Entonces tú le dices, a ver, vamos a ver cuánto está su glucosa. Y efectivamente está en 120, 122, es un niño delgado, siempre ha sido delgadito. Entonces tú preguntas antecedentes familiares. Una de las cosas que puedes preguntar es, su familia de dónde es, porque usualmente estos problemas de diabetes tipo 1 ocurren en familiares que están o sea, mejor dicho, en poblaciones nórdicas, o sea, por encima del Ecuador. Entonces, no, que su papá es su papá es español, por ejemplo. No, el papá de su papá es alemán, por ejemplo. Entonces, ese antecedente, ahí como que te orienta un poquito. Entonces, tú ahí le puedes pedir a este pacientito, le puedes pedir, ¿vas a ver qué señora? Para estar tranquilo, le pides la tolerancia, obviamente, y le pides anticuerpos si es que los puede pagar. Entonces ahí buscas en Google anticuerpos, porque no te vas a acordar. Anticuerpos, ya. Le pides uno siquiera, ¿no? El anticuerpo anti-islote, ¿no? Le pides. Y con eso ves. Entonces ya tú puedes ir planteando tu diagnóstico. O le puedes decir, si la señora dice, no, quiero todo, entonces, ya, pues tómese, la mandas al laboratorio ROE, tómenle todos los anticuerpos que tengan, ¿no? Y ya le haces su orden y ves, ¿no?
Entonces, esas son maneras de llegar al diagnóstico. Otra manera, puedes pedir un péptido C, pero el péptido C en los chicos que tienen diabetes tipo 1 usualmente está bajo o puede estar ya en 0,0. ¿Ya? Pero si todavía no ha desencadenado la diabetes, pero la masa de las células beta va bajando progresivamente, lógicamente el péptido C también va a ir bajando. Pues también puedes hacerle seguimiento con péptido C, ¿no? Entonces es cuestión que te las ingenies, ¿no? Pero más o menos por ahí va la figura. Ahora, me preguntan por qué el debut del pie diabético, del paciente diabético, perdón, tipo 1 y pérdida de peso. La pérdida de peso pues en el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 suele ser más escandaloso, ¿por qué? Cuando hay pérdida de peso, ¿por qué el paciente con diabetes pierde peso? El paciente con diabetes pierde peso porque está haciendo cetosis. Entonces, por ejemplo, él está con una glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás con un estado de hiperglicemia, como la insulina no permite, o sea, tienes problemas con la insulina, o sea, no hay esa unión al receptor de insulina, ¿no? Entonces, la glucosa que está en la sangre no entra a la célula. Entonces, la célula dice, necesito vivir de algo. Entonces, por el mecanismo de gluconeogénesis, jala grasa, jala músculo y dice, voy a hacer glucosa de esto. Pero como has gastado energía, has hecho esa conversión de grasa en glucosa por la gluconeogénesis, entonces, digamos, lo que sobra son las cetonas, ¿no? Lo que queda de ese metabolismo son las cetonas. Entonces, esas cetonas se botan por orina y se acumulan en sangre también. Entonces, la presencia de cetosis, que no es lo mismo que cetoacidosis, ojo, la cetoacidosis es el exceso de cetonas en sangre, ¿ya? Y se presenta con un estado de acidosis metabólica. Pero un paciente hace cetosis y eso empieza a perder peso. El mecanismo de cetosis, de inducir una cetosis, es un mecanismo que también se utiliza, que no solamente lo hacen los diabéticos mal controlados, también lo hacen los no diabéticos. ¿Pero en qué circunstancias? En la famosa dieta cetogénica. ¿La dieta cetogénica en qué consiste? Te quito el carbohidrato, pero te doy solamente proteína y grasa. Entonces va a llegar un punto que tu cuerpo va a decir, ay, no, no me están dando nada de harinas, me voy a morir de hambre. Entonces dice, ay, no, pero de algo tengo que vivir. Y boom, empieza a jalar, empieza a formar glucosa de la grasa y el músculo. En estas dietas cetogénicas se puede perder músculo. Y si a esa dieta cetogénica te agregas actividad física, vas a perder peso. ¿Y cómo ven si estás haciendo tu dieta, si estás perdiendo peso? Hacen una prueba de cetonas en orina. 6 cetonas en orina es que estás perdiendo peso. ¿Ya? Entonces, por eso es que se presenta, porque con la pérdida de peso por la cetosis. ¿Cómo sabes que el paciente tiene cetosis? Examen de orina, ¿no? Técnicamente tendríamos que dosar las cetonas en sangre, pero como no es habitual dosarlas, yo, por ejemplo, doso en orina. Yo pido siempre un examen de orina. El examen de orina a mí me sirve para muchas cosas. Me sirve para descartar incluso diabetes, porque un riñón normal no te bota glucosa, ¿no? Te bota hasta cierta cantidad, pero ya cuando empieza a aparecer glucosa en la orina, 2 cruces, 3 cruces, ahí ya paras la oreja. También te sirve para ver si hay infección urinaria, lógicamente, porque una infección urinaria puede elevar la glucosa. También te sirve para ver si está botando proteínas por la orina. También te sirve para ver si está botando cetonas en la orina. ¿Qué tanta cetona bota? Por ejemplo, yo tenía pacientes que botaban 100 de cetonas. Entonces yo sabía que ya con esa cetonuria ya tenía que darles insulina, porque estaban perdiendo peso. Y usualmente me atracan la insulina cuando les digo que les va a hacer ganar peso, que muchos vienen por eso, porque están muy delgados. Entonces, es un diabético mal controlado, le ponemos insulina y con eso ganan peso. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar con la parte de tratamiento de la diabetes. Acá me quiero centrar más con la diabetes tipo 2, ¿ya? Cuando ya tengamos cuando tengamos la clase de diabetes, ya incluso tienen una clase que está completamente de todo lo que es terapéutica. Entonces, a ver, ¿qué tipos de fármacos conocen ustedes para la diabetes?
La biguanida, que es la metformina. Correcto. Otro también es la glibenclamida. Glibenclamida, sulfoniluria. Hay varios, Doc. Hay un montón, pues. Todos A ver. Otro. Doc, aquí en Perú es común usar los agonistas de GLP-1 y DTP4, el antagonista. Ya, voy a hacerlo. A ver, otro. Aparte de la insulina. Inhibidores de las SGLT2. T2, correcto. Inhibidores de la alfa-glucosidasa. Ya. Hay un montón de fármacos, pero vamos, las glinidas también, repaglinida, ¿no? Que funcionan igual que las sulfonilurias, pero eso no hay en el mercado. Acá en el Perú ya no hay. Antes había, ahora ya no hay. A ver, déjame revisar para ver. Ya, entonces, también hay otros fármacos, los inhibidores de la alfa-glicosidasa. Entonces, ya, entonces ahí estamos. A ver, yo voy a escribir inhibidores de la alfa-glicosidasa. Eso era la carbosa, la antigua carbosa. Te daba unos gases y unas diarreas. Ya no está en el mercado del Perú. En otros países puede que haya, yo la verdad no sé, pero acá en el Perú no. De ahí tenemos las biguanidas. Las biguanidas que solamente tenemos la metformina en el mercado. La vieja confiable, ¿no? La metformina, nuestro caballito de batalla, lo que siempre sale a relucir. Entonces, la metformina tenemos varias presentaciones. Tenemos de 850, que es la clásica, pero también existe las de 500 miligramos, hay de 1000 miligramos, que es la presentación clásica. Las metforminas de larga acción, ahí tenemos de 500, de 750 y de 1000. Esas son de larga acción, por eso se dan una vez al día. Entonces, usualmente las que son de larga acción yo las uso bastante porque me permiten solamente una sola toma. Porque yo no le encuentro sentido dar metformina de larga acción 2 veces al día si está diseñada para tomarse una vez al día, ¿no? En cambio, tú tienes ya otras alternativas para dar más de una vez al día. Entonces, eso tenemos alfa-glicosidasa, biguanidas. También tenemos, bueno, realmente la metformina es nuestro caballito de batalla. O sea, nosotros con eso empezamos todo. Ahora, sulfonilurias, la glibenclamida, la glimepirida también. Es lo que encontramos acá. Uy, ¿qué he escrito acá? A ver. Glibenclamida, glimepirida. Eso también tenemos, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de lo que hay en el mercado. Bueno, alfa-glicosidasa no hay, pero vamos a ver, metformina hay en el mercado. Ahora, metformina, ¿cuál es su efecto secundario más frecuente? Tienen que saberlo. Gastrointestinal. Claro, gastrointestinales, correcto. Eso puede cambiarse, o sea, ya cuando tú ya empiezas a conocer marcas, a veces cambiando de marca se tolera, por ejemplo. Por ejemplo, hay una paciente que no tolera la metformina del hospital, pero sí tolera la marca Glucopage. Eso también se puede hacer. Puedes probar con una metformina sin lactosa. Hay algunas marcas que no tienen lactosa. Al final todas las metforminas te pueden dar diarrea, o sea, no todas, pero es cuestión de probar cuál es la que no te da. Y la metformina se sugiere no utilizarlo en pacientes que tengan una depuración de creatinina menor de 60, ¿no? O una creatinina mayor de 1.3. Ya cuando la creatinina está más de 1.3 es mejor no dar metformina, porque hay un riesgo de acidosis láctica que nunca he visto. O sea, yo tengo pacientes que vienen a control después de N años, están con la creatinina en 2.5 y han seguido tomando su metformina sin darse cuenta. Y no han hecho acidosis láctica. O sea, esa acidosis láctica yo nunca la he visto. La mencionan, la describen, pero es como el síndrome de niño gris de tomar cloranfenicol. O sea, acá en el Perú se usó cloranfenicol para tratar la tifoidea años, décadas, y nunca he visto un síndrome de niño gris. O sea,
por ese lado, pero obviamente si ya tú se lo retiras, ¿no? Ahora, la sulfoniluria, ¿cuáles son sus efectos secundarios? La hipoglicemia. Lógico, la hipoglicemia, ¿no? ¿Y cuál más? Bueno, efecto secundario, dependiendo cómo lo quieras ver, ganancia de peso. Eso sí te hace ganar peso. Tenemos otro grupo de fármacos que sí existen todavía en el mercado, que son las tiazolidinedionas, ¿ya? Ahí tenemos la piorazona, ¿no? Esta tiene, lo que tiene como efecto secundario es que te hace ganar peso, pero te hace ganar peso a expensas de grasa, te disminuye la grasa visceral, cosa que otro fármaco no hace, pero te aumenta la grasa subcutánea. Entonces, por eso ganas peso. Entonces, por eso a la gente no le gusta. Y está contraindicado en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cirrosis, ¿no? En circunstancias donde no hay buen manejo de volumen. Entonces, por ese lado, y bueno, todos los diabéticos son cardiópatas en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, ajá, por retención hídrica, correcto. Entonces, las tiazolidinedionas. Tenemos los inhibidores del DPP-4. Los inhibidores del DPP-4, los que hay en el mercado, son la vidagliptina, son la sitagliptina y la linagliptina. Entonces, la linagliptina, por ejemplo, viene de 5 miligramos y esa es la única dosis, entero o mitad. Paciente renal, toma entero, paciente sin enfermedad renal, toma entero. Paciente en diálisis puede tomar. Ese es el único medicamento que sí se puede dar en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, inclusive si es que siguen con glucosas altas, ¿no? La vidagliptina es un medicamento que su dosis máxima es 100 miligramos, pero tienes que darla en 2 tomas. Y la sitagliptina también te aumenta la dosis máxima es de 100 miligramos, ¿no? Y esto tú lo puedes combinar con metformina, que es bastante común las mezclas de metformina. ¿Cuándo utilizamos esto? Este medicamento es una alternativa en los pacientes que no toleran la metformina, es una alternativa. A ver, perdón un ratito. Aló, Danielita, disculpa, es que estoy ahorita en clase. Me pusieron, sí. Ya, yo te aviso, ya sería más tardecito, ¿ya? ¿Ya? Ok, ya, chao. Es que ahora a la visitadora médica, ahora hay que hacerles, ¿cómo se llama? Consulta, sí. Seguimiento, visita médica por Zoom. Entonces, ¿cuál es la que causa retención líquida? No es que cause, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, ellos ya tienen problemas con el manejo de volúmenes, lo cual empeora con las glitazonas. Es un fármaco que no lo usamos mucho ya. Es una alternativa a la metformina en pacientes con prediabetes, por ejemplo. Si no está tolerando bien la metformina, le puedes dar glitazona o también le puedes dar un inhibidor del DPP-4. También en la prediabetes puedes dar. Bueno, entonces, pero viendo al tratamiento de diabetes. Entonces, ¿cuál das? Porque siempre acá hay puedes dar cualquiera. Por ejemplo, si es un paciente, ahora, ¿cómo me decido yo? Bueno, usualmente los tres tienen el mismo efecto. ¿Cuál es la diferencia? El costo. Esa es la gran diferencia. Entonces, el más barato es la vidagliptina. La única diferencia es que se toma 2 veces al día. Es lo único, pero a veces con una sola toma es suficiente. Y de la vidagliptina, que la marca comercial es Galbus, es la marca comercial conocida. Pero existe otra que se llama Bilcer, que es de Laboratorios Tecnofarma, que también es muy buena, entonces, y es más barata. Entonces, yo más me decanto por la vidagliptina, principalmente por el costo. La sitagliptina es la famosa Januvia. Puedes darla, pero es más cara y viene de 100 miligramos, vienen solo 14 pastillas, creo, en la caja, entonces como que no. La linagliptina es del laboratorio Boehringer y
la caja viene por 30, pero está costando más o menos 160 soles. Entonces, usualmente yo dejo se llama Trayenta, ¿no? La Trayenta. Usualmente lo dejo o en pacientes que ya lo han estado tomando o en pacientes ya de plano renales. ¿Cuál es la ventaja de estos fármacos? La ventaja de estos fármacos es que lo que se puede lograr es que no te producen hipoglicemia. O sea, como efecto secundario, te bajan la glucosa, pero esto es un fármaco inteligente porque te baja la glucosa, pero también estimula las células alfa. Si es que baja demasiado la glucosa, estimula las células alfa para que produzca glucagón. Ay, perdón un ratito. Aló, papá, estoy en clase, ya recibí tu mensaje, ¿ya? Sí, estoy en clase, sí. Sí, sí. Ya. ¿Que ahorita quieren que pague? Ya, ok, ya. Ya, ok, ya ahorita va a pagar, ya, chao. Ya. Ay, perdón, son cosas de familia. A ver, vamos a ver. A ver, ya. Entonces, estábamos viendo que la vidagliptina, la sitagliptina y la litina, o sea, depende eh, también del presupuesto del paciente. Entonces, tú, si tienes un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Crónica, puedes darle linagliptina o vidagliptina, por ejemplo. Entonces, yo poco utilizo la sitagliptina, la utilizo poco. Y como les estaba diciendo antes que me llamara mi hermano a molestar, la sitagliptina, ay, ¿qué les está diciendo? Ya se me fue otra vez, Michi. A ver. Ya, que estimula la célula alfa para la producción de glucagón. O sea, si la glucosa te empieza a bajar, este medicamento estimula y bien difícil, bien difícil que hagas hipoglicemia por este fármaco. Es bien seguro. ¿A quién le doy? A los viejitos también. Ay, pobrecito. Esto lo toleran bastante bien. Entonces, por ese lado, la vilagliptina. Ahora, los efectos adversos del DPP-4 principalmente es por el pancreatitis. Está descrito pancreatitis en pacientes que tienen los valores de triglicéridos muy elevados y que se les inicia DPP-4. Ese es el efecto adverso más frecuente. Más bien, chicos, un ratito, denme 5 minutos porque tengo que hacer un pago, ¿ya? 5 minutitos, ¿ya? ¿Me dan permiso? Claro, doctor. Ya. Entonces, un ratito, 5 minutos que pague. Okay.
Ya volví. Ya, gracias chicos. Lo que pasa es que están ahí, ¿no? ¿Están ahí mis vidas? Sí, Doc. Ya, ok. Sí, porque avanzar hasta las 5 con la parte de tratamiento, porque a las 5 tengo que dictarles clase también. Entonces, vamos a ver. Lo que pasa es de que mi papá ha puesto cámaras de seguridad en mi casa donde yo vivía porque dice, mi mamá y mi papá están asustados porque como según ellos al barrio se han mudado varios venezolanos y tienen miedo que le roben. Y han puesto la cámara. Y yo digo, o sea, para que vean cuánto te hace gastar los estereotipos, ¿no? Prejuzgar a las personas. Entonces, no, hay puro venezolano en la cuadra. Y quieren, ya están sus cámaras de video y yo las tenía que pagar. Ya, ahora sí. Mire, entonces ya habíamos quedado en lo que estábamos conversando, los inhibidores de PP4. Entonces, otro tipo de fármacos que tenemos son los análogos del GLP-1. En los análogos del GLP-1 son inyectables, ¿no? Entonces tenemos uno que es bien conocido, que es el exenatide, ¿no? Es el uno, y el otro es liraglutida. ¿Ya? Hay otro que ahorita no me acuerdo el nombre. Dulaglutida creo que era. Sí, era dulaglutida. A ver, vamos a ver si es verdura eso, porque sí, es dulaglutida, vamos a ver. Porque en la marca me quiero acordar. Como no lo uso mucho, entonces, dulaglutida. Sí, el Trulicity. Ah, ya me acordé ya. Dulaglutida, que en la marca es Trulicity. Lo voy a explicar. ¿Por qué no los uso mucho? Porque son muy caros. Vamos a empezar por ahí. Son muy buenos, claro que sí. Incluso efecto que se pueden utilizar en pacientes que quieren perder peso. Son inyectables, lo puedes combinar con los demás fármacos. El exenatide, bueno, se coloca una vez al día. La liraglutida también se encuentra, se llama Victoza. Es un lapicero como los lapiceros de insulina, y se coloca una vez al día, ¿no? Pero acá depende de la dosis. La Victoza, por ejemplo, si la usas a una dosis de 0.6,
te alcanza el lapicero para 30 días. Si lo usas a una dosis de 1.2, te alcanza para 15 días. Y si lo usas a una dosis de 1.8, te alcanza para 10 días. Y cada lapicero está a 300 soles. Entonces, no lo sé, Rick. O sea, muy caro, muy caro. Entonces, no es un fármaco de primera elección. ¿Puedes darlo? Sí lo puedes dar. Pero si el paciente lo puede comprar. Son muy contadas las veces que he dejado esos medicamentos, la verdad. La dulaglutida, ¿cuál es la diferencia entre esto? Es más que todo el tiempo de acción, porque miren, la liraglutida dura 24 horas, entonces se coloca una vez al día. En cambio, la dulaglutida dura una semana, entonces tú lo colocas semanal, ¿no? Entonces, y este lapicerito del Trulicity lo colocas, te viene la caja por 2 lapiceros y la última vez que pregunté estaba 375 soles la caja de los lapiceros, o sea, es un gasto fuerte. Pero hay pacientes que sí lo quieren, ¿no? Entonces, es bastante efectivo para bajar las glicemias. Usualmente se puede usar solo, se puede usar en conjunto, ¿no? Si tú ya estás con un paciente que está usando, por ejemplo, insulina, metformina, inhibidores del SGLT2, análogos del inhibidores SGLT2, o sea, está tomando, por ejemplo, metformina, insulina, Januvia y un inhibidor del SGLT2 que tenemos, pues que son varios, que es el Jardiance, que es acá tengo la caja y siempre se me olvida, porque últimamente, a ver, Jardiance es la empaglifosina y lo otro que es la dapaglifosina, son 2 que hay en el mercado ahorita. Entonces, le estás dando todo eso y no controla, tú ya puedes considerar, le agrego, porque tú puedes controlar la diabetes con 1, con 2, con 3, con 4, con todo lo que tengas a la mano, por si acaso. Entonces, tú le puedes dar la dulaglutida una vez por semana, ¿no? Entonces, por ese lado, estos son los medicamentos más caros, uno de los más caros, ¿no? Tenemos también, a ver, inhibidores del SGLT2. Los inhibidores del SGLT2 son un grupo de fármacos bastante interesante porque su efecto principalmente es a nivel renal. Entonces, de esos fármacos tenemos la dapaglifosina y la empaglifosina. Es un grupo de fármacos que a mí particularmente me gusta utilizar bastante. ¿Es caro? Ay, pues sí, es caro. Pero tiene muchos beneficios. Que tienes que tener en cuenta la función renal, ¿no? Para la dapaglifosina puedes empezar a usar con, ya ponen rangos, ¿no? Una tasa de filtrado glomerular estimado de menos de 60, para la empaglifosina menos hasta 45, de 45 para arriba, y la dapaglifosina de 60 para arriba, una tasa de filtrado estimado. Lo que te ayuda, te hace perder peso, eso sí, tiene un efecto secundario, en resumen, porque eso lo van a ver con más detalle cuando hagan la parte terapéutica en las teorías, hace de que botes glucosa por la orina, es eso. O sea, pero no es lo mismo que la glucosuria de la diabetes, porque imagínense que tienen acá, aunque yo no me veo, pero sé que me están viendo por la cámara, a ver, ahí está, ahí me veo. Imagínense que tienen, acá está mi taza, imagínense que tienen 2 tazas. Si yo lleno, por ejemplo, taza número 1, la lleno hasta arriba, y la sigo llenando, se va a rebalsar, ¿no es cierto? Eso es lógico. Pero ¿qué pasa si yo a esta tacita, a otra taza, le hago un huequito y le pongo un cañito? Entonces yo le puedo echar acá agua y cuando ya se está rebalsando, abro el cañito y se va. Entonces eso es lo mismo, es una analogía para ver lo de la empaglifosina, por ejemplo, de los SGLT2. No es lo mismo que orines glucosa por rebosamiento, por decirlo así, porque ya se saturó. Y otra muy diferente, que orines glucosa porque le abriste el caño. Los inhibidores SGLT2 abren el caño, hacen que la orina salga, pero es un mecanismo, la glucosa salga por la orina por un mecanismo diferente. Entonces, porque uno te dice, ay, no, la glucosuria daña el riñón, pero en este caso, este mecanismo no daña el riñón.
Al contrario, tiene efecto protector del riñón. Y uno de los, la empaglifosina como fármaco es uno de los pocos fármacos, el estudio más conocido es el EMPA-REG, que ha visto que la empaglifosina disminuye las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 30%, algo que nunca se había hecho nunca se había asociado a ningún fármaco para la diabetes. ¿La metformina tiene efecto cardioprotector? Sí, pero la empaglifosina lo supera. Eso es una causa. El otro motivo por el que lo utilizo es porque tiene alta potencia. Es un fármaco que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque a mi criterio les mejora la calidad de vida a los pacientes. Pacientes que son hipertensos se benefician por la diuresis osmótica que tiene el medicamento y porque también disminuye la presión de la arteriola aferente del riñón. Y ustedes saben que el aumento de la arteriola, del aumento de la presión intraglomerular es lo que ocasiona el daño renal. Entonces, eso también tiene efecto la empaglifosina. También, cuando yo usualmente agrego empaglifosina a los tratamientos de insulina. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando yo agrego este fármaco, que es los inhibidores del SGLT2, que puede ser empaglifosina o dapaglifosina indistintamente, a un esquema de insulina me optimiza el control de la glucosa bastante bien y incluso disminuye los requerimientos de glucosa. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo cercano. Mi papá es diabético y usa insulina, ¿ya? Entonces, es un diabético muy difícil de controlar porque hace lo que le canta. O sea, así, él no te obedece. O sea, y si está con la glucosa alta, te echa la culpa, ¿no? No, es que tú me diste, es que no, es que es tu culpa. O sea, siempre, es que tú no me controlas. O sea, siempre la culpa la tengo yo, ¿ya? Entonces, él usa de insulina dosis regulares. De la lechosa usa 20 en la mañana, 20 en la noche, y de la cristalina 15, creo que usaba así. La cosa es de que él usaba más insulina, más de lo que usa ahora. Entonces, no controlaba con insulina y metformina. Entonces, mi papá, él no quiere comprar nada. Entonces, como él no quiere gastar, porque en su mente a los médicos nos regalan todo, entonces, y la insulina la recibe del seguro de salud. Y ni siquiera tiene que ir a consulta porque mi hermana le saca su cita en el hospital, lo ven y ya. O sea, mi papá ni tiene que ir, ¿no? Entonces está bien cómodo. Entonces, lo que hice un día fue que a mí me dieron muestra de un medicamento que es el Jardiance Duo, que es metformina con empaglifosina. Entonces yo le empecé a dar a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Vas a tomar uno en la mañana y uno en la noche y la insulina te la vas a bajar. Y le bajé la dosis del esquema que él usaba. A los 2 días me llaman y me dicen, ay, hijita, estoy haciendo hipoglicemias. Estoy con glucosa 70, 80, nunca antes me había pasado. Y sí le creo porque nunca le pasaba, porque comía y seguía comiendo igual, o sea, mal. Entonces le dije, ¿te has bajado la dosis de insulina? No. Y le dije, ¿por qué no te has bajado? Porque no te creí que me dijiste que no iba a necesitar más insulina y me asusté. Entonces, cuando ya le dije, usa la dosis que te dejé, que en promedio se baja un 20% de la dosis, es muy al ojo, ¿ya? Y ya, ¿y qué pasó? Que con ese esquema bajamos el requerimiento de insulina y mejoró la glucosa. ¿Qué tuve que hacer el cambio? Porque ahí sí tuve con él que hacer un cambio, fue que el Jardiance Duo le daba molestias, o sea, decía que sentía el sabor metálico, y eso es un efecto secundario de la metformina, el sentir sabor metálico. Entonces, le cambié a otro fármaco. ¿Cuál fue el que le di? Hay uno que se llama el Glixambi. El Glixambi es una mezcla de dos cosas, de inhibidor del SGLT2 y el inhibidor del DPP4. Es una mezcla de linagliptina con empaglifosina. Yo le cambié a eso. Y eso se toma una vez al día. Entonces, su insulina y ese medicamento, la última hemoglobina glicosilada que se tomó estaba, creo, en 7 o 7.2. ¿No? Entonces, maneras de manejar a los pacientes hay. Por ejemplo, si tienes un paciente que está infartado, o sea,
paciente con infarto, con insuficiencia cardíaca, cardiópata, de frente tú le puedes decir, ¿sabe qué, señor? Pues para controlarle la diabetes que está descontrolada, en lugar de darle insulina, en los pacientes cardiópatas, los coronarios, siempre se prefiere en lo posible evitar las sulfonilurias y la insulina, porque la hipoglicemia aumenta la mortalidad del paciente cardiovascular. Pero si es lo que hay en el seguro, le das. Pero si tú ves, si es un paciente que toma glibenclamida y no controla y tienes que subirle la dosis, de repente tú le dices, ¿qué señor podrá comprar este inhibidor del SGLT2 y le explicas los beneficios? Ah, ya, bacán. Entonces, tú ves a qué paciente le das. O sea, es mucho también. Ahora, si el paciente dice, ¿a qué doctora no me alcanza? Ah, bacán. Pero también tú sacas tu matemática, pues. Tú dices, señor, usted toma esto, que le sale más caro que tomar este medicamento. Por ejemplo, hay una mezcla que es glibenclamida con metformina, que es el famoso Glucovance, que es recontra conocido. Es caro, la caja por 10 creo que está como 60, 80 soles, algo así me dijo un paciente. La caja por 30, perdón. Si la tomas 3 veces al día, te alcanza para 10 días. Supongamos que eso está tomando el paciente, o sea, el Jardiance como medicamento, más o menos son los precios que manejo, está como 213 soles, y más o menos por ahí va la dapaglifosina. Pero si es una persona que se gasta 9 por 3, 270 soles en glibenclamida y metformina, mejor que se gaste en otro fármaco, pues, más, que es igual de caro, pero más efectivo. Entonces son detallitos. Obviamente eso lo van a ir aprendiendo con la práctica, ¿ya? Entonces, bueno, de insulina ya no nos va a dar tiempo de hablar, pero es que tienen que ver la parte de insulina, de todas maneras, pero en resumen, lo de la insulina es recortito, así lo voy a hacer súper así para dummies, ¿ya? Insulina basal, hay un esquema basal y bolo. ¿Qué quiere decir basal? Es la insulina que se aplica al paciente para mantener controles constantes todo el día. Y esas insulinas tenemos la NPH, la insulina glargina y la insulina Levemir y la insulina, la Tresiba, que la marca es Tresiba, pero el genérico ahorita no me acuerdo. Esos son los basales. Y los bolos son insulinas de acción corta o ultra corta que se utilizan para controlar los estados de glucosa elevada, sobre todo de los postprandiales, o sea, para controlar las glucosas a la hora de la comida. ¿Ya? Entonces, esos son los esquemas basal y bolo. Los pacientes diabéticos tipo 1 siempre necesitan basal y bolo. O sea, necesitan una insulina de base y también dosis de insulinas rápidas para controlar las elevaciones de glucosa que ocurren en los momentos que comen. El diabético tipo 2, generalmente puedes empezar solo con insulina basal, más sus antidiabéticos orales, y ya no le agregas bolos. Es poco probable que requiera. Es un grupo que necesita. Usualmente los pacientes que más insulina necesitan son los que menos se cuidan y los que más comen, pues. ¿Ya? A ver, chicos, ya son 10 para las 5. Entonces, vamos a dejar la práctica aquí. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, algo adicional para agregar, ya lo vemos mañana, ¿ya? Porque a las 5 voy a dictarles clase. Sí, Doc. ¿Ya? Entonces se van para que descansen un ratito, ¿ya? Y yo pues como a mi pollito, ¿ya? Claro. Ok, Doc, una pregunta solamente. Sí. La clase de mañana, nuestra práctica, ¿podría ser a una hora fija? Por ejemplo, a las 5. ¿Qué le parece? Ya, si no hay problema, a las 5. Cosa que me da tiempo de escaparme, de salir del hospital a una hora prudente. Bacán. Ya, a las 5 sí, porque no tengo nada de... Sí, pues hasta las 4. Ya, a las 5. De todas maneras, claro, es que como no sé cómo son sus horarios y yo ya les expliqué cuál es digamos, la cuestión de mis horarios, o sea, puede ser a las 4 si me escapo 3:30 del hospital, pero es que a veces viene el permanencia para ver si estás en tu sitio, ¿no? Entonces, ya está permanencia, y pasamos como por WhatsApp, ha llegado permanencia, entonces tienes que estar ahí sentado, ahí, ¿no? A que te miren, ¿no? Que firmen que tú estás ahí. Entonces,
Sí. Pero de todas maneras. Entonces a las 5. Chévere, mejor. Ya, listo, Sí, chicos, ¿ya? perfecto, Nos gracias. vemos, ya. Fernando, muchas Cuídense. gracias. Ya nos vemos en un ratito con la Gracias, teoría, ¿ya? Sí, Ya. yo- Chao. Gracias.